Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del horario de cuando nos ven. En este caso, toca hablar sobre los orígenes y el significado de la palabra huasteco, o Tenec, como comúnmente le conocemos nosotros en la Huasteca. El- esta bella y hermosa cultura. Bueno, en este caso, la palabra huasteco ya llevada al español proviene del idioma náhuatl, porque en la antigüedad nuestra cultura huasteca tuvo mucha influencia en la cultura náhuatl o la cultura azteca más bien conocida, ¿verdad? En la época de la llegada de los españoles, hace más de 500 años, el conflicto que hubo entre la cultura huasteca, ¿verdad? Los pobladores aztecas en las aztecas en el Valle de México, ocasionó que muchos pobladores, muchos eh, que formaban parte de la población azteca, pues huyeran por el conflicto, ¿verdad? Porque los españoles al llegar trajeron no solo el derramamiento de sangre, sino también muchas enfermedades. Entonces, mucha gente, muchas poblaciones se movieron del lugar, ¿verdad? Emigraron hacia el sur. Entonces se adentraron hacia las selvas exuberantes de, de la Huasteca hidalguense, de la Huasteca potosina, de la Huasteca de Tamaulipas y también gran parte de la Huasteca veracruzana. Entonces, al compartir la cercanía con los huastecos, los nahuas o aztecas, o en este caso, pues más conocidos como los náhuatl, entonces empezaron a adaptar varias costumbres y tradiciones de los huastecos. En este caso, por eso es que en el náhuatl existe esa palabra huasteco para ellos, huastecatl, que en realidad significa lo mismo que tenec, ¿verdad? Huastecatl quiere decir que los habidos aquí, y tecatl son los de aquí, tecatl. Entonces, esa palabra realmente también es tomada del tenec y adaptada al náhuatl inicialmente, porque huach quiere decir aquí y tecatl significa te, aquí, en este lugar. Entonces ahí lo que quiere decir es los nacidos aquí. Eso es lo que significa huasteco en el idioma náhuatl. Pero en el idioma tenec, pues tenemos la palabra tenec, que en realidad es muy parecida y muy similar al huastecatl. El tenec quiere decir, se compone igual de dos palabras, te, que quiere decir aquí, y nec, que quiere decir huachinec. Dice los que nacieron aquí, los que aquí nacieron, tenec. Y huastecatl también es el mismo significado, pero ahora sí que ya adaptado a otro idioma, sí, que es el náhuatl. Entonces, wash es que hubo y tecatl es aquí, lo que hubo aquí. Eso sí, eso quiere decir. Bueno, y yéndonos más hacia atrás, regresándonos más hacia atrás en la historia, bueno, el origen del Tenec de los huastecos eh, puede venir del maya. ¿Por qué? Porque tanto el maya como el huasteco comparten palabras, comparten eh, pronunciaciones que son muy similares en el idioma maya. Entonces,
eh, hemos llegado a la conclusión de que los huastecos, los Tenec, ¿verdad? Provienen del maya, o quizá convivieron en algún momento con los mayas y es por eso que adoptaron ciertas palabras que se pronuncian muy parecido pero que significan otras cosas, ¿verdad? Entonces, creemos que el origen del huasteco pues proviene del maya, que en su expansión quizás se dividió en otro sector, ¿verdad? Que se separó de la población maya y que emigró más hacia el norte del país. Entonces se asentaron en lo que actualmente es el estado, la parte norte del estado de Veracruz, la parte noroeste del estado de Hidalgo y San Luis Potosí. Y también tienen presencia en el más hacia el norte, en el estado de Tamaulipas, la parte que es Tampico, Madero, Altamira, hasta Ciudad Mante. De hecho, Mante, la ciudad Mante, proviene del Tenec. La palabra Mante quiere decir palo amarillo. Man, amarillo, y te, que es árbol o palo. El nombre de Tampico también. Tampico pues es lugar de los perros, ¿verdad? Entonces se dice entre la población Tenec de que cuando llegaron los primeros pobladores a la ciudad de Tampico, bueno, que en la antigüedad habitaban en las costas de Tamaulipas muchas focas o lobos marinos. Entonces al llegar los huastecos ahí, pues el gran parecido que tenían con los perros, por eso es de que le empezaron a llamar ese lugar Tampico, ¿verdad? Que quiere decir que aquí hay perros, Tampico. Y para el caso de nosotros en Veracruz, pues tenemos los municipios de Tempoal, el municipio de Pánuco, el municipio de Tantoyuca, sobre todo en el municipio de Tempoal y de Tantoyuca, que es donde se concentra y se preserva más en la actualidad la lengua Tenec. Y la otra parte del Tenec, que también tiene otra división, más que división, es pues una variante, ¿verdad? Que está en el estado de San Luis, que en gran parte pues del estado de San Luis también varios municipios tienen sus nombres en Tenec, ¿verdad? En el caso de Aquismón. Aquismón es una palabra ya adaptada al español, ¿verdad? Pero en su referente o en su significado al idioma Tenec, Aquismón quiere decir Aquitz. Aquitz es el nombre de un árbol que es el guásimo o la guásima, ¿verdad? Entonces eso quiere decir Aquis. Es Aquitz en el idioma Tenec, es Aquitz. Y Mon es un pozo, entonces en el idioma Tenec es Mom. Si lo pronunciáramos completo en el idioma Tenec diríamos Akitzmom, que quiere decir que en la antigüedad quizás los pobladores cuando se asentaron en el municipio de Aquismón quizá encontraron un manantial que les proporcionaba agua, agua potable, agua para beber, ¿verdad? Entonces quizá de ahí se fundó el municipio de Aquismón en la actualidad, ¿verdad? Y le pusieron ese nombre de que hay un pozo aquí en este árbol de Guásima, ¿verdad? Otro municipio, Tancanwitz. Tancanwitz en la actualidad, Tancanwitz igual tiene su origen en el idioma Tenec, ¿verdad? Que es el lugar donde hay flores, Witz en realidad, en Tenec Witch, que quiere decir flor. Tancanwitz es el lugar donde hay flores. Y en el caso de Gilitla, Gilitla también tiene
su origen en el Tenec, ¿verdad? Gilitla quiere decir, se compone de dos palabras, gil, que quiere decir dejado, gila, dejar es gila, y tla viene de aquí. Gila, si lo dijéramos en el idioma Tenec, diríamos gilateche o gilate, gilante, por así decirlo, que ya es traído al español es gilitla, ¿sí? Gilitla, gilate. ¿Por qué le pusieron ese nombre? Porque cuenta la leyenda, ¿verdad?, que en la antigüedad pues llegó a habitar un extranjero en este municipio de Gilitla, ¿verdad?, que hizo muchas construcciones, arte contemporáneo, y posteriormente fue abandonado. Entonces eso es el significado de Gilitla, que un lugar donde fue abandonado, ¿verdad? Por eso Gilate, que quiere decir Gilitla, que aquí fue dejado algo, por así decirlo, ¿verdad? Alguna cosa. Y así hay muchos nombres más en el idioma Tenec de municipios, ¿verdad? Y también de objetos, también de algunas palabras que las pronunciamos en el español y que tienen su origen en el idioma Tenec, en el huasteco, ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo que compartimos en común el, con los náhuatl, los huastecos? Bueno, compartimos muchas cosas en la actualidad, más que nada, como les comenté, eh, más atrás del video, ¿verdad? De que pues ellos, los náhuatl, en realidad ellos habitaban en el Valle de México. Cuando estalló el conflicto entre españoles y aztecas, pues la mayoría, o si no es que mucha gente, se alejó de esos lugares para evitar esos conflictos, ¿verdad? Porque los españoles, como ya les mencioné, pues no solo causaron derramamiento de sangre, sino también pues esclavizaron a los pobladores. Yo no les llamo indígenas porque pues indígenas es un término despectivo para referirse hacia los pobladores originarios, ¿verdad? Porque, por ejemplo, un alien o un extraterrestre se les llama alienígenas. ¿Por qué? Porque son personas extrañas que fueron encontrados en un lugar o que no son de la Tierra, ¿verdad? Entonces, al llamarle indígena a una persona del pueblo originario, o más bien a una persona que es, ¿cómo le diría yo? Pues originario de ese lugar, ¿verdad? Que no fue encontrada como un objeto, ¿verdad? Sino que las personas ya estaban ahí cuando llegaron los españoles. Entonces, llamar indígena a estas culturas, pues en mi caso yo lo consideraría como un término despectivo para estas personas, ¿verdad? Que no solo tenían un gran valor, sino un conocimiento muy avanzado, aún más avanzado que en la época de la llegada de los españoles, que realmente quedaron maravillados con las construcciones que encontraron, ¿verdad? Y todo el avance tecnológico que tenían las civilizaciones en ese momento, ¿verdad? Bueno, entonces al estallar el conflicto, muchos aztecas pues huyeron hacia las exuberantes selvas y se instalaron en lo que actualmente es el estado de Hidalgo, en este caso Huejutla y alrededores, ¿verdad? Y también muchos de ellos se encuentran en el estado de Veracruz, eh, sobre todo en este caso en el municipio de Orizaba, en el municipio de Córdoba, que también se habla el náhuatl,
Y así varios municipios y varias ciudades de otros estados del país, ¿verdad? Donde se replegaron pues los aztecas, ¿verdad? Pero pues nunca perdieron el idioma náhuatl, ¿verdad? Entonces los náhuatl con los que compartimos ahora sí que muchas costumbres y muchas tradiciones con los Tenec, más que nada es la influencia que, que el Tenec ha transmitido a la cultura náhuatl, ¿verdad? Entonces es por eso que compartimos hasta la actualidad el huapango, compartimos también el, pues ahora sí que la elaboración de los tamales, o mejor conocidos como zacahuil, ¿verdad? También compartimos las tradiciones culturales como lo que es el Día de Muertos. En el idioma náhuatl, Xantolo se escribe con X, ¿verdad? Porque el náhuatl hace mucho uso de la X en sus escrituras y en sus pronunciaciones. Sin embargo, para el Tenec, el Xantolo se escribe con SH, ¿verdad? Porque en el Tenec no se usa, no se le da mucho uso a la letra X. Entonces la X proviene del náhuatl, pero igual se comparten muchas costumbres y muchas creencias. Igual para el caso de los huastecos, ¿verdad? Pues igual los náhuatl trajeron otras costumbres. Por ejemplo, el huasteco cultivaba calabaza, chile, este plátanos, camote, flores, y el náhuatl introdujeron el cultivo de caña, el cultivo de tabaco, el cultivo de otras hortalizas, ¿verdad? Porque ellos tenían una mejor forma de cultivar el maíz, sobre todo. Ellos en donde habitaban en el Valle de México, ¿verdad? En el lago de Texcoco, pues ellos hacían cultivos en chinampas, entonces ellos eran expertos en los cultivos. Los huastecos pues sí se dedicaban al cultivo, pero ellos eran más eh, pues más reservados en ese caso, porque no tenían gran variedad de cultivos. Sin embargo, al pues al compartir esa cercanía con la cultura náhuatl o la cultura azteca, pues fueron adquiriendo también esos conocimientos, ¿verdad? El cultivo de caña, el cultivo de maíz, el cultivo de arroz, el cultivo de naranjas, el cultivo de muchas otras variedades, ¿verdad? El cultivo del tomate, el cultivo de sandía, de melón. Entonces la actividad se diversificó demasiado, y pues tanto los náhuatl como los tenec pues empezaron ahora sí a expandirse y a compartir tanto sus técnicas de cultivo como sus tradiciones y costumbres, ¿verdad? Aquí en la Huasteca, ¿verdad? Desde hace muchísimo tiempo que se utilizan también ciertos instrumentos como para la música, más que nada, ¿verdad? Sobre todo aquí siempre se ha utilizado desde antaño el violín y la jarana. Obviamente que en la actualidad ha cambiado mucho, porque el violín que se utilizaba antes para los Tenec era un violín muy pequeño. Yo creo que más o menos de unos 30 centímetros, 30 o 20 centímetros el tamaño del violín, ¿verdad? Era un violín muy, muy pequeño. Y la jarana no se hacía de madera, se hacía
con cáscaras o caparazones de tortuga o caparazones de armadillo. Y las cuerdas, pues se utilizaban cuerdas de ixtle. Entonces, aparte de esos instrumentos, también el Tenec utilizaba flautas para las danzas y utilizaba un pequeño tambor. Eso con el tiempo poco a poco se ha ido perdiendo también, ¿verdad? Ya no es muy común encontrar ahorita eh, conjuntos musicales, por así decirlo, que se conformaban de dos o de tres personas. Entonces ya no es muy común ahorita utilizarlo. Lo que sí es más común es el violín, la guitarra y la jarana. La guitarra fue introducida posteriormente a la llegada de los españoles y con ahora sí que con la influencia, ¿verdad?, cultural que ellos traían, pues ellos sí introdujeron la guitarra. La guitarra fue introducida mucho más adelante, años después, ¿verdad?, de que fue introducida la guitarra, cuando también se empezaron a formar los tríos guapangueros, ¿verdad?, que en la actualidad sus instrumentos son el violín, la jarana, la guitarra y la quinta guapanguera. En la actualidad todos esos instrumentos son mucho más grandes y son a base de madera. Las cuerdas pues son muy diferentes en la actualidad a lo que se utilizaba antes. Entonces, esos eran los instrumentos musicales y bueno, las costumbres y las tradiciones, Día de Muertos, danzar, bailar, los sones de los viejos son muy comunes. Si en algún momento tienen oportunidad de visitar la Huasteca Veracruzana o la Huasteca Potosina, donde se habla y se vive el Tenec, bueno, los municipios para el estado de Veracruz son Tempoal, El Higo, Pánuco, Tantoyuca, sobre todo Tempoal y Tantoyuca, que es donde se preserva y se habla hasta la actualidad el Tenec. En los mercados, en los tianguis, en los días de plaza, que son los sábados y domingos, pues la mayoría de la gente va al pueblo, pues muchos a comprar y otros a ofrecer, a vender sus productos, ¿verdad? Entonces, ahí puede encontrar verdolagas, puede encontrar palmito, puede encontrar jícamas, camotes, yuca, caña, calabaza, cilantro, entre otras cosas, ¿verdad? De frutas y verduras que se cultivan aquí en la Huasteca. Y de igual manera, cuando tengan oportunidad de visitar el otro estado que es San Luis Potosí, igual en los municipios de Aquismón, de Gilitla, de Tancanwitz, de Tampamolón, de Tanlajas, y entre otros hay muchos municipios también en el estado de San Luis donde se vive el Tenec, y de igual manera el Chantolo, ¿verdad? El Día de Muertos, mejor conocido aquí en México como Día de Muertos. Esta tradición no es exclusiva de los huastecos ni es exclusiva del náhuatl o de los aztecas. Esta tradición es una tradición milenaria que proviene de épocas muy antiguas, porque esto no nada más se celebra en la Huasteca, se celebra en todo México. ¿Por qué? Porque todas las culturas que existieron en México, y muchas de ellas que aún se preservan, pues traen esa costumbre, ¿verdad?, del festejar el Día de Muertos. Pero pues cada quien tiene su manera de hacerlo, ¿verdad? En la Huasteca se hace o se sigue haciendo de la misma manera como se hacía desde hace más de 600 años. Entonces es exactamente lo que se hacía antes, es lo que se sigue preservando hasta la actualidad. Si tienen oportunidad de visitar la Huasteca Veracruzana, la Huasteca Potosina, en los días a partir del 29 de octubre hasta el 5 de noviembre, van a poder contemplar, van a poder disfrutar y van a poder conocer más sobre la cultura técnica.
este, y el festejo del Día de Muertos aquí en la Huasteca. Entonces, en grandes rasgos, pues es el origen de la palabra Tenec o de la palabra huasteco, ¿verdad? Que, como ya les mencioné anteriormente, huasteco viene del náhuatl, ¿verdad? Huastecatl. Y Tenec viene del propio huasteco, que así nos hacemos llamar, Tenec, huasteco. Entonces, para nosotros los náhuatl o los aztecas, nosotros les llamamos Zactzán, ¿verdad? ¿Por qué Zactzán? No sé, ahí sí no sé si ellos tengan ese conocimiento o no, quizás sí, quizás no. ¿Por qué? Porque como les menciono, en cada generación que va pasando, pues este hermoso lenguaje, este hermoso idioma, pues se va perdiendo porque eh, no se transmite de padres a hijos. Entonces muchos crecen sin saber siquiera que ellos tienen su origen en el Tenec, ¿verdad? Entonces, para nosotros, los náhuatl o los aztecas, se les conoce como Zactzán. ¿Y qué quiere decir Zactzán? Bueno, quiere decir personas que visten de blanco, ¿sí? Eso quiere decir Zactzán. Entonces, que también se compone de dos palabras, ¿verdad? Zac, que es blanco, y Tzam, que es como frío. Entonces, que son personas que son blancos como la nieve, por así decirlo. ¿Por qué se les dio este nombre? Bueno, porque en la antigüedad los náhuatl tenían o trajeron más que nada la costumbre. Esa es la aportación del náhuatl a los Tenec, ¿verdad? De que ellos manejaban y utilizaban muy bien la técnica de la manta o del algodón. Entonces ellos eran maestros expertos. Entonces desde la antigüedad ellos ya fabricaban telares y fabricaban ropa, pantalones y camisas con algodón. Pero pues como no tenían o no habían inventado, o quizá pues así les gustaba, ¿verdad? Vestir de blanco, nunca teñían las telas de colores, ¿verdad? Entonces el huasteco toma ese conocimiento del cultivo y de la fabricación de ropa a base de, de algodón. Y bueno, de ahí proviene la palabra Zactzá, ¿verdad? De que quiere decir blancos como la nieve, ¿verdad? Zactzán. Entonces, el huasteco lo que hace es toma ese conocimiento, pero le añade el toque huasteco, ¿verdad? Entonces el huasteco empieza a teñir esas telas de color negro, de color rojo, de color rosa, de color azul, y le empieza a dar esos colores vivos que hasta la actualidad se manejan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el huasteco tenía esa costumbre de teñir sobre todo las telas de color negro, ¿verdad? Solo que el huasteco no utilizaba algodón, el huasteco utilizaba la lana de los animales, en este caso la lana de los borregos, que era costumbre pues criar borregos y quitarle la lana, quitarle el pelo y hacer telares. Y esos telares eran teñidos de color rojo y de color negro. Entonces, esto les comento igual porque se tiene la creencia de que cuando los españoles llegaron a México, ellos decían que los pobladores de aquí, ¿verdad? De México, o de América en este caso, ¿verdad? Porque pues antes no se llamaba México ni tenía un nombre, por así decirlo, esta tierra, ¿verdad? Era la tierra de los aztecas, de los huastecos, de los mayas, de los olmecas, ¿verdad? Pero ellos dicen que pues vestían con taparrabos y que sacrificaban a las personas. En realidad es una gran mentira porque desde la época antigua los huastecos ya manejaban telares. Ellos hacían su ropa
a base de lana de borrego y teñían las telas con raíces y con hierbas, solo que manejaban esos colores, el negro y el rojo. Y para el caso de los náhuatl, ¿verdad? De los aztecas, ellos utilizaban la tela así normalmente de color blanco. Entonces, como todos ellos tenían esa costumbre de vestir de color blanco, por eso al llegar aquí al sur del país, ¿verdad? Y al empezarse a asociarse o a combinarse con los Tenec, pues a ellos se les puso ese nombre, ¿verdad? De Tzatzam, que son blancos como la nieve o blancos como el frío, ¿verdad? Que en realidad cham o tzam significa frío y Tzac es blanco, ¿sí? Entonces por eso es que se les dio ese nombre. Pero pues eso de que los antiguos pobladores sacrificaban a la humanidad y que eran canibalismo, practicaban el canibalismo, eso es muy, muy falso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque prueba de ello es la convivencia y la transculturación tanto de los náhuatl como de los huastecos, que han convivido desde hace más de 700 años con ellos y jamás han tenido conflictos. Han compartido conocimientos, sí, han compartido cultivos, tradiciones, técnicas, ¿verdad? Eso sí es muy cierto, pero jamás han tenido conflictos, jamás han entrado en sacrificios y en esas cosas que manejan los historiadores, ¿verdad? ¿Por qué digo esto? Porque conozco la cultura, conozco la tradición, porque soy huasteco y porque conozco y sé y cómo se manejan los huastecos, ¿verdad? Son muy, muy respetuosos no con la naturaleza, sino con los seres humanos en general. Los huastecos, por ejemplo, hay un saludo que utilizan los huastecos que dice Tenhuatl. Tenhuatl quiere decir aquí voy pasando. Cuando vas a pasear o vas pasando en un territorio que no es tuyo, que es de otra persona, que es de otro huasteco, normalmente ellos lo manejan como un saludo, pero en realidad lo que significa es que están diciendo, oye, aquí voy pasando, ¿sí? Aquí voy pasando. ¿Y qué le contesta la otra persona que le dices, Tenhuatl? Ellos te van a responder Alwich, que quiere decir está bien. El extranjero, por así decirlo, dice aquí voy pasando. Y el local dice está bien, pasa. No hay problema, por así decirlo, ya trayendo ese significado al español, ¿verdad? Que eso es lo que quiere decir aquí voy pasando, Tenhuatl. Entonces ese es el tamaño ahora sí que del respeto que se le tiene a las personas, ¿verdad? Aquí entre los huastecos, entre los Tenecs, se les respeta mucho a las personas mayores, a los abuelitos, a las abuelitas, y se les tiene gran aprecio y gran cariño. Igual en el náhuatl también tienen esa costumbre, ¿verdad? Y pues supieron convivir desde un principio, cosa contraria a lo que dicen los españoles, que las culturas estaban enojadas entre ellas y que peleaban por territorio y por dominio y que eran sacrificados y que eran tomados como esclavos para trabajar. En realidad, en la cultura Tenec y en la cultura náhuatl, desde la antigüedad se maneja el trabajo comunitario, ¿verdad? Donde todas y todos van a trabajar. Por ejemplo, cuando van a arreglar la escuela, cuando van a limpiar la escuela o cuando van a ayudar a una persona muy necesitada, porque pues a veces hay personas que son más
más pobres económicamente que otros, o que no les fue o no les ha ido bien en la vida. Entonces se junta la gente y hace un trabajo general para una familia o para una persona, para ayudarlos, ¿verdad? Y igual en los trabajos comunitarios, siempre se ha manejado esa manera de trabajar, donde todos participan, donde todos ponen su granito de arena para salir adelante. Entonces eso es mentira de que los españoles dicen que pues las civilizaciones antiguas, ¿verdad? Pues estaban confrontadas y que peleaban entre sí por dominio. En realidad había un respeto muy grande entre culturas, y entre culturas había el compartimiento de técnicas y de ideas. Un ejemplo muy claro está en este caso de Cuatl, que es la culebra, ¿verdad? La culebra o la serpiente o la víbora, como les quieran llamar, que es símbolo utilizado por los aztecas, por los mayas, por los huastecos y por muchas otras culturas. ¿Por qué? Porque se compartían los conocimientos, porque se compartían muchas cosas. El caso de la construcción de pirámides, el caso de la construcción de lo que hasta en la actualidad existen, ¿verdad? Los ejemplos que les traigo aquí, ¿verdad? Los vestigios, los monolitos, las vasijas de barro, todas esas técnicas eran transmitidos de una cultura a otra, ¿verdad? Y de una generación a otra. El fabricar comales, el fabricar ollas, el fabricar cucharas de madera, el fabricar eh, las casas. De hecho, el fabricar aquí, si se dan cuenta que hay una casa sobre esta pirámide. Esta es una casa de palma. Pero ¿cómo se hace una casa de palma? Bueno, una casa de palma se hace con otates, se hace con horcones, se hace con palma. En la antigüedad se utilizaba mucho la vara o el bejuco, que es cortada en los montes, ¿verdad? Es puesta a secar y después es humedecida, ¿verdad? Para que agarre fuerza y no se rompa, no se quiebre, ¿verdad? Y es ya cuando ya está curada, ya es utilizada para amarrar, ¿verdad? Para amarrar los otates, para amarrar las vigas, para amarrar los horcones, y así se armaban las casas en la antigüedad. En la actualidad se siguen realizando estas casas, pero ahorita ya no se utiliza la vara o el bejuco, se utilizan clavos, ¿verdad? En la antigüedad se utilizaba vara o bejuco, y la palma, obviamente, también. Y para darle ese toque a las casas, se enjarraba con tierra, con barro, ¿verdad? Ese barro era un barro especial que los huastecos extraían de, pues así decirlo, como una minería, por así decirlo, ¿verdad? Es un barro muy especial, que no es cualquier barro que puedas tomar de la tierra, ¿verdad? Y utilizarla como en jarro, ¿no? Sino que tiene que ser un barro muy especial, que aguanta, que no se rompe, y ese barro es extraído pues de ciertos cerros, ¿verdad? Que tienen esa característica. Entonces ese barro es extraído y se combina con agua, se le echa pasto ya previamente picado, se corta el pasto cuando está verde, ¿verdad? Se seca y a seco se pica, y se combina con el barro ya mojado, ¿verdad? Se le pone agua y se hace una especie de pasta como el cemento, y ese es el que se utiliza para enjarrar la casa. Se alija la casa, y una vez que se seca, se pinta. La pintura es extraída también de la tierra. Hay tierra roja, hay tierra amarilla, hay tierra verde y tierra azul. Y los otros colores pues son igual colores que son extraídos de plantas o de animales, de insectos más que nada, y también de ciertas cortezas de árboles, ¿verdad?
Entonces esos colores son combinados con la tierra y eso son la textura que le dan a las casas. Por eso en la antigüedad comúnmente las casas eran de color azul y de color verde, de color amarillo y de color rojo. Las puertas de color café y de color azul. Las puertas en una casa Tenec, las puertas son de madera que tienen unas rayas anchas y unas rayas delgadas. Los marcos también son de madera. Normalmente la madera utilizada es la madera de cedro. Y las ventanas son unas ventanas de 2 hojas también de madera. Normalmente la casa del huasteco pues contaba con una sola puerta y con una sola ventana y no tenía divisiones adentro de la casa, ¿verdad? La casa era una sola habitación. Lo que el huasteco hacía es hacer varias casas, ¿verdad? Una casa era para vivir, para dormir, para guardar la ropa, y la otra casa era para cocinar, ¿verdad? Donde estaba el comedor, donde estaba la cocina. La cocina pues es un brasero en realidad. La estufa actual, ¿verdad? Que se conoce en la antigüedad era un brasero. Un brasero es muy similar a una estufa, pero el brasero está hecho de otate, de palos y de tierra también. Del mismo enjarro de la casa se hace el brasero, se le da la forma y ahí se hace la lumbre, se hace el fogón y ahí es donde el huasteco cocina sus alimentos. La mesa, pues en el huasteco se le conoce como un tapechle, ¿verdad? O algo así, que es más que nada un rollo de palos tejidos, ¿verdad? En forma de mesa y y se le ponen pues unas patas de palo igual, ¿verdad? Esa era la mesa del huasteco. La tercera casa que hacía el huasteco era para almacenar las cosechas, ¿verdad? Almacenar mazorcas, almacenar frijol, almacenar calabazas, almacenar ajonjolí, entre otras cosas, almacenar chile. Los chiles más comunes cultivados en la Huasteca son el mejor conocido como chile de pico pájaro, que es utilizado verde en la cocina y seco para muchas otras cosas. El otro chile utilizado en la Huasteca es el chile piquín. Los tomatitos también son unos tomates muy muy pequeños que tienen un sabor muy dulce. De hecho son utilizados como golosinas para los niños, ¿verdad? Y esa tercera casa era utilizada para eso, para almacenar la cosecha. Entonces esa casa se le daba una forma diferente, no era similar a esta. Esa era una como tipo galera más alargada, no tenía paredes, se le hacía un tapanco, que así se le llama en la actualidad en el idioma, en el español, ¿verdad? En el idioma Tenec se le conoce como lec. Entonces ese tapanco era donde se almacenaba pues toda la cosecha. Entonces por así decirlo, esa casa arriba se utilizaba para guardar como bodega, para guardar toda la cosecha, y abajo era pues una jaula para criar puercos, o para criar borregos, o para criar pollos, guajolotes. Esas eran las 3 casas del huasteco, ¿verdad? Y para medir, el huasteco siempre ha utilizado, y hasta la actualidad, el litro y el cuartillo, ¿verdad? El litro es un cuadrito de madera que luego les voy a subir unas imágenes, ¿verdad? Para que lo conozcan, por los que no lo conocen. Se utiliza para medir el maíz, el frijol, los chiles y muchos otros granos más. Y el cuartillo, pues, es el equivalente a 5 litros. Entonces, un cuartillo tiene 5 litros. También
es utilizado para medir granos y otros cultivos, ¿verdad? Este, bueno, y en la actualidad, pues aquí estamos preservando estas culturas. Este capítulo más que nada fue para que conozcan el origen del huasteco y el origen de la palabra Tenec y el origen de la palabra huasteco, ¿verdad? Que significan lo mismo, pero que provienen de idiomas diferentes, en este caso del náhuatl y del Tenec. En el siguiente capítulo vamos a aprender los números en Tenec para seguir desarrollando este temario, ¿verdad? Ojalá y en algún momento, en algún tiempo, pues puedan verlo nuestros futuros huastecos, ¿verdad? Y se interesen más que nada. Es muy bonito aprender estos idiomas, ¿verdad? Ahorita mi explicación, pues todo se desarrolló en el español, ¿verdad? Para que pudieran comprender el significado de ciertas palabras o de ciertos lugares. Y bueno, pues aquí, si nos damos cuenta, pues tenemos este monolito. Este monolito pues, es el monolito de la cultura huasteca. Entonces, estos se encuentran ahorita en el Museo de Antropología e Historia de la Ciudad de México, ¿verdad? Y la construcción esta piramidal se encuentra en el municipio de Castillo de Teayo, que realmente lleva ese nombre precisamente por esta construcción, ¿verdad? Y bueno, ya para finalizar, pues no me queda más que invitarlos a que conozcan este bello lugar en el norte de Veracruz, que es la Huasteca Veracruzana, en los municipios de Tampoyuca y de Tempoal, y en el estado de San Luis Potosí, la región huasteca de San Luis Potosí, que por cierto tiene unas cascadas muy hermosas. Entonces yo los dejo con esta imagen que es pues la imagen de nuestros ancestros, de nuestros antepasados, pero que ahí siguen hasta la fecha preservándose. Bueno, amigos, muchas gracias y hasta la próxima. Bye bye.